La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, chicas, ha llegado el momento de compartir la palabra y como recién decían las chicas, ¿no? Las 7 frases de Jesús es lo que estamos viendo, el tema, y hoy vamos a ver la tercera frase, ¿sí? Y se encuentra en Juan capítulo 19, ¿sí? Vamos a ir a Juan capítulo 19, los versículos 25 al 27. Y si bien los 4 evangelios narran, ¿no es cierto?, el momento de la crucifixión, donde está el Señor allí clavado en la cruz, solamente en este libro, en el libro de Juan, aparece lo que hoy vamos a ver, ¿no es cierto?, la conversación entre el Señor Jesús y su madre y a la vez Juan, su discípulo, ¿sí? Y dice el pasaje de Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27, dice: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Si pensamos en los 3 personajes claves, ¿no es cierto? Se mencionan a varias mujeres, pero los personajes claves en este momento es el Señor Jesús, María, su madre, y el discípulo, ¿sí? A quien él amaba, dice la palabra. Y viendo estas 3 personas, ¿no es cierto?, vamos a ver distintas situaciones que se presentan con ellas, ¿no es cierto? En primer lugar, podemos ver que el Señor Jesús es el protagonista principal, ¿no es cierto? Él está clavado en la cruz, cargando el peso del pecado de cada una de nosotras, ¿sí? Ha sido golpeado, ha sido maltratado, ha sido herido, ¿no es cierto? Y Él está ahí, arriba de la cruz, ¿sí? Cargando todo eso, ¿no? Pero si prestamos atención a lo que Él dice, Él no estuvo pensando en su dolor, ¿no es cierto? Él estaba pensando en qué pasaría con su madre. Y pensando en esto, ¿no? Veía yo que Él siguió honrando a su madre, a pesar de estar sufriendo. Él estaba honrando a su madre. Y Él obedecía a la ley, ¿sí? Él obedecía el 5.º mandamiento, que lo vamos a leer en Éxodo, capítulo 20, el versículo 12. Y dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El Señor estaba honrando en ese momento a su madre. Fíjense
la obediencia hacia el Padre también, ¿no es cierto? Hacia Dios, que hasta el último momento de su vida, él seguía cumpliendo la ley, sus mandatos, ¿no es cierto? Y él obedecía a este mandamiento. Él velaba por el bienestar de su mamá, ¿sí? Y fíjense que él no la llama mamá, no le dice aquí tu madre, ¿no es cierto? Sino que le dice mujer, he ahí tu hijo. Y él, esta frase, ¿no es cierto? Se menciona dos veces en la palabra mujer. Dos veces el Señor la llama así. Y vamos a ir a Juan, el capítulo 2 de Juan, en donde ocurre el primer milagro del Señor Jesús, ¿sí? Eh, en las bodas de Caná. Y es aquí donde va a hablar por primera vez, le va a decir mujer a su madre. Y dice así, el versículo 1 en adelante dice, al tercer día y se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Sí? A pesar de que el Señor Jesús era el hijo de esta mujer, ¿no? En carne, ¿sí? Él no olvidaba su ministerio, su vida, su propósito con el cual venía a la tierra, ¿no es cierto? Él no olvidaba que era el hijo de Dios y tenía que cumplir un plan. Por eso en este pasaje dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Desconociendo la relación parental, ¿no es cierto? Pero manteniendo la relación con su Padre Dios, ¿sí? Y de la misma manera en la cruz, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sabía que él tenía que cumplir su ministerio, ¿sí? Y la obra con la cual había sido enviado a la tierra. Por eso, en estos dos pasajes, se nombra así, ¿no es cierto? Mujer, ¿sí? Cortando toda relación parental. Pero a la vez, también en Juan 19:26, ¿sí? Se menciona a María, su madre, ¿sí? O esta mujer, como recién leíamos. Y a esta mujer se la nombra varias veces en la palabra, y esta es la penúltima vez que se la nombra, ¿sí? También se la nombra, o sea, desde el nacimiento del Señor, ¿no es cierto? Se la va nombrando en cada parte del ministerio del Señor, ella estaba ahí presente con su hijo, ¿sí? Acompañándolo, guiándolo, ¿no es cierto? Y llevándolo siempre hacia el temor de Dios, ¿sí? Aunque sabía que él era el hijo de Dios, ¿sí? Pero miren, la última vez que se menciona es en Hechos, ¿sí? En Hechos capítulo 1, versículo 14, es la última vez que se menciona su nombre. Y dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es la última mención que hace la palabra de la madre de Jesús, ¿sí? Ahí ya no estaba el Señor, pero dice que ella perseveraba unánime siendo parte de la iglesia primitiva, ¿sí? Pero recién decíamos que el Señor, estando arriba de la cruz, pensaba en ella, ¿sí? En su madre. Y acá vemos que ella, como toda mamá, ¿no? Como decíamos recién, pensaba en el sufrimiento de sus hijos, ¿sí? De su hijo en ese momento, ¿sí? Pensaba en cómo bajarlo de ahí de la cruz, ¿no es cierto?
Ella sabía que él tenía que cumplir su ministerio, ¿sí? Pero en su corazón sintió dolor, ¿no es cierto? Sintió esa necesidad de decir, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué está ahí cuando es inocente? ¿No es cierto? Pero se la ve sola, ¿no es cierto? Se la ve acompañada de mujeres, no se sabe qué fue de la vida de su esposo. Muchos comentaristas dicen que tal vez ya para ese entonces había muerto su esposo, ¿no es cierto? Por eso, en ese momento, el Señor Jesús la encomienda a su discípulo. ¿Tenía sus otros hijos? Sí. Tampoco se sabe por qué el Señor no los quiso dejar a cargo, ¿no? Lo único que se sabe es que Juan fue el único de los discípulos que estuvo ahí en el momento de la cruz, ¿sí? Que permaneció fiel al Señor hasta el último momento. Y por eso creo yo que el Señor le dejó esa tarea, ¿no? El encargo ese, ¿no? Eh, mientras, como decía recién, cuando estaba ahí, ¿no? Mientras estaba ahí su madre, qué imagen, ¿no es cierto? Eh, si me preguntaran a mí si yo daría a mi hijo para que fuera así crucificado, no lo haría, ¿no? Ninguno de mis hijos. Por más mal que se porten, por más que agoten nuestra paciencia, como recién decía Mavi, ¿no? Pero no entregaríamos a un hijo nuestro, ¿no? Y sin embargo, ella sabía que debía dejarlo ir, porque Dios se lo había dado por un tiempo, ¿sí? Y en tercer lugar, como decíamos recién, estaba Juan, el único que acompañó al Señor hasta la cruz. El único valiente, podríamos decir, ¿no? Pero si pensamos en las tres personas que mencionamos recién, hay algo en común en las tres, ¿sí? Que las tres personas fueron escogidas por Dios para cumplir cada una de sus tareas, ¿no es cierto? Y vamos a ver en Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17, unos versículos muy conocidos, que vemos que Jesús fue escogido por Dios, ¿sí? Dice el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? Acá vemos por qué Dios escogió al Señor Jesús para venir a esta tierra. ¿Sí? ¿Cuál era el propósito? El propósito era que Él viniera a salvarnos a nosotros, ¿sí? A pagar el precio de nuestra salvación, de nuestra redención, ¿sí? Y así que nosotros podamos entrar a su misma presencia. Después también vemos que María también fue escogida por Dios, ¿no es cierto? Y ahí vamos a ir al libro de Lucas, en el capítulo 1 de Lucas. Vamos a leer desde el versículo 26 hasta el 33, ¿sí? Dice Lucas 1, 26 al 33. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre
y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ella fue escogida para llevar al Salvador del mundo, al Hijo del Altísimo, dice, ¿no es cierto? Y qué propósito más precioso, ¿no? Imagínense qué tarea tan difícil que tenía, ¿no? Eh, a pesar de que ella aún dice no estaba casada, estaba desposada de José, y se le aparece el ángel y le da esta tarea, ¿no es cierto? Y, y dice que ella tuvo dudas, ¿sí? ¿Y cuántas veces nosotras también, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos tareas que el Señor nos encomienda y tenemos dudas, ¿no? Pero ella dice que había hallado gracia delante de Dios y, y pudo ser bendecida por Él, ¿no? Y qué hermosa saber, ¿no? Que fue escogida por Dios. Pero también Juan fue escogido, ¿no? Lo leímos recién en el capítulo 19, lo pudimos leer, donde el Señor ya mencionaba, ¿no? Que había sido escogido para cuidar a María, a su madre, los últimos días, ¿sí? Imagínense eh, que en ese entonces las viudas, ¿sí? Y debían ser sostenidas por la iglesia, ¿sí? Porque no tenían cómo sostenerse, ¿no? Entonces el Señor ya sabía, Dios ya sabía cómo iba a ser el corazón de Juan, ¿sí? Entonces Él lo escoge y lo hace que Él tenga esa responsabilidad, ¿no? De proveer para su madre. Y lo leíamos recién, dice el versículo 27, después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo, dice, la recibió en su casa. ¿Sí? Y acá vemos que los tres estaban escogidos por Dios. De una u otra forma fueron escogidos por Dios. Pero también hay otra característica, que es que los tres fueron obedientes. ¿Sí? Y en primer lugar el Señor, volvemos al Señor, ¿no? Donde Él fue obediente al cumplir la ley en todo momento, ¿sí? Y el mandato de su Padre, ¿no? De Dios. Y como decíamos recién, Él estando colgado ahí en la cruz, no pensó para sí mismo, sino que pensó en su madre. Y honraba esa memoria, ¿no? Y qué hermoso, ¿no? Poder llegar hasta al último de sus días honrando eso, ¿no? El quinto mandamiento. También María dice que cuando el ángel del Señor la visitó, ¿sí? En, en Lucas 2, el versículo 26, ¿sí? Que es el que leímos, cuando el ángel la visitó, ella fue obediente y dijo en el versículo 38, dice, del mismo pasaje de Lucas 1, el versículo 38, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Sí? Ella fue obediente. Leímos recién que tenía sus dudas, ¿no? Que tuvo temor, pero sin embargo ella fue obediente y dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y también Juan, leímos recién, ¿no es cierto? Que cuando recibió la orden del Señor, él dispuso su corazón, ¿sí? Y en el momento, dice, en aquella misma hora, la recibió en su casa, ¿sí? ¿Y qué nos quiere decir eso? Que no es que en esa misma hora se fueron a su casa y él la recibió, no, sino que él abrió su corazón para obedecer la orden que le habían dado, ¿sí? Y él pudo eh, aceptar a esa mujer como su madre.
¿sí? Amarla, proveerla, ¿sí? Acompañarla, sostenerla, ¿no es cierto? Y pensaba en esto, ¿no? En nosotras. Nosotras, chicas, también hemos sido como estas personas. Somos escogidas por Dios. Y miren lo que dice en Efesios, Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice que fuimos escogidas en Él. Cada una de nosotras, chicas, somos escogidas en Él, ¿sí? Pero dice que somos escogidas para ser santas, ¿sí? Y sin mancha. Qué difícil, ¿no? Solamente con su ayuda podemos ir sacando, ¿no? Con la sangre preciosa del Señor Jesús, limpiar todos nuestros pecados, ¿sí? Pero también dice en Primera Pedro 2, 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sí? Fuimos escogidas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Sí? Tenemos un mandato. ¿Sí? Somos un pueblo escogido para servirle, para predicar su palabra, su evangelio. ¿Sí? El evangelio que un día llegó a nosotras y nos salvó, ¿sí? Que, que nos permite ser parte de esta gran familia, es el evangelio que nosotras debemos compartir también con otros. ¿Sí? Es una orden que tenemos del Señor, ¿sí? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Por donde sea que vayamos, debemos compartir esta palabra, ¿no? Este hermoso evangelio. Y también, ¿sí? Somos llamadas a imitar la obediencia de estas personas, ¿sí? El Señor Jesús fue obediente al cumplir la ley, ¿sí? Los mandamientos. Nosotras también somos llamadas a cumplir, ¿sí? Con los mandamientos de Dios, ¿sí? A obedecer en todo tiempo. El Señor estaba en la cruz sufriendo, ¿sí? Es un tiempo de aflicción que Él tuvo. Fue abandonado por Dios Padre, ¿sí? Sufrió todo eso por nosotras, en obediencia, por amor a nosotros, ¿no es cierto? Nosotras tenemos tiempos de sufrimiento, chicas, todas, ¿no es cierto? Y a menudo, porque si no, el Señor no puede trabajar en nosotros, ¿no? Pero que en ese tiempo donde sufrimos podamos permanecer obedeciendo sus mandamientos, su palabra, ¿sí? María obedeció al Señor aún en la duda, ¿sí? Y expuso su queja, ¿no? Que cómo iba a ser. Que nosotros podamos también obedecer al Señor así, aunque tengamos dudas, aunque a veces nos quejemos, pero que podamos también ser obedientes en esto, ¿no? Y Juan,
Qué hermoso el ejemplo de Juan cuando él dispuso su corazón a obedecer, ¿sí? Él hizo servir al Señor, obedeciendo lo que él le mandaba. Y pensaba también en el versículo de Josué 24, el versículo 15, que podamos tomar este versículo para nosotras, ¿sí? Y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes nos sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Que podamos disponer nuestro corazón, nuestra vida, nuestro hogar y todo lo que tenemos en nuestras manos para poder servir al Señor, ¿sí? Y recordando a María, ¿no? Que ella fue bienaventurada, ¿sí? El Señor la escogió. Y miren lo que dice en Lucas, en Lucas, me mezclaron los versículos. En Lucas, capítulo 1, versículo 45 al 50. Dice: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado a la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. María fue bienaventurada, ¿sí? Fue una mujer temerosa del Señor, y de esa forma Dios pudo hacer grandes cosas en su vida, ¿no? Ella misma lo declara. Pues ha hecho grandes cosas el poderoso, dice. Que podamos imitar también su fe, ¿no es cierto? Y la obediencia que ella tuvo. Y para terminar, quiero que leamos en el Salmo, capítulo 112, el versículo 1, ¿sí? Una bienaventuranza hermosa. Dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Qué hermoso, ¿no es cierto? Saber que podemos ser bienaventuradas, así como fue María, ¿sí? Que podemos ser dichosas, ¿no es cierto? Felices. ¿Pero por qué? Porque tememos a Jehová y nos deleitamos en gran manera. Así que, hermanas, espero haber sido clara y que el Señor nos ayude a poder entender que somos escogidas con un propósito, y a la vez que debemos ser obedientes, ¿no es cierto? Así que el Señor las bendiga.